En el mundo se celebra por tradición, por religiosidad, lo que llamamos comúnmente la Semana Santa. Ahora, hermanos, hay mucha controversia, igual que la Navidad, si en verdad Cristo nació en la fecha que dicen que nació. Y lo mismo pasa con esta fecha igual, porque se celebra comúnmente el Viernes Santo, que es cuando Cristo murió, y luego resucitó el domingo, y no cuadra los 3 días que debería de ser, porque realmente algunos dicen que realmente fue el miércoles, si vamos a contar días de 24 horas. Y algunos tratan de explicar. Yo no me meto en esos asuntos, porque esos asuntos están en las manos del Señor. Pero no podemos negar que Cristo fue crucificado, fue sepultado y que resucitó al tercer día. El domingo estaremos celebrando precisamente la resurrección de Jesucristo. No es el día de los huevitos o el conejito. Se celebra la resurrección de Jesucristo. Pero aconteció que cuando Cristo estaba entregando su vida por los pecados de la humanidad, Él dijo lo que comúnmente se conoce como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Todos aquellos que hayan leído con cuidado los evangelios habrán notado y habrá dadose cuenta que cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz pronunció estas 7 frases muy notables, que ha sido la admiración de los hombres. Estos 7 dichos memorables proferidos por nuestro Señor Jesucristo los dijo momentos antes de expirar. Están llenos de profundo significado. Imagínense estar Dios hecho carne ahí clavado en la cruz. Yo creo que iba a decir las palabras más importantes que hubiera tenido que decir. Por eso es importante estudiarlo. Profundo significado. Y vamos a estudiar brevemente cada uno de ellos. No se asusten, son 7, no vamos a estar aquí toda la noche. La primera de estas palabras, o de estas 7 palabras, es lo que encontramos y leímos ahí en Lucas 23:34. Jesús decía, léalo conmigo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuán sublime se nos muestra el Salvador al pronunciar estas palabras. Y cada enseñanza encierra, cuánta enseñanza encierra esta frase para todos nosotros. Miremos, hermanos, que como no obstante estas horribles afrentas y los groseros insultos del cual estaba siendo objeto, unidos a las blasfemias, injurias que sus crueles enemigos, los fariseos, los sacerdotes, le estaban dirigiendo a Cristo, lejos de amenazarlos o tomar venganza del mal que le estaban haciendo, lejos de maldecirlos, más bien les perdona con toda su alma, añadiendo al perdón el ruego fervoroso dirigido a su eterno Padre para que sean perdonados, porque en cierta manera dice, no saben lo que hacen. Y hermanos, si vamos a tener un significado profundo para nosotros, pidamos a Dios que nos dé a nosotros ese mismo espíritu de perdón que hubo en nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, para cuando seamos ofendidos, y seremos ofendidos, y para cuando seamos maltratados, y seremos maltratados por alguien. Pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza, ese valor, esa espiritualidad, para que podamos perdonar con la misma rapidez que Él, que el Señor nos perdonó y perdonó a aquellos que lo trataban mal. Si va a haber un significado profundo, hermanos, en esta temporada que todo el mundo celebra, las tradiciones y todo esto, hermano, acordémonos de esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiere que sea un significado para su vida? Aprenda a perdonar. Segunda palabra, ahí en el mismo Lucas 23:43, dice: Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Estas palabras, usted lo puede leer después, fueron dirigidas por el Señor a uno de los ladrones que había sido crucificado con él, como respuesta a lo que aquel le acababa de dirigir y pedir que se acordase de él cuando viniese en su reino. Y dijo: no tienes que, cuando venga, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piense conmigo, cuán feliz se debió sentir aquel malhechor al oír las veraces palabras de nuestro Señor Jesucristo salir de sus labios, hermano. Tan inesperada respuesta. Porque hubiese sido bueno con que se acuerde de mí. En aquel tiempo me es suficiente. Y él le dijo: no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo. Fíjese, si eso se le hubiera pedido, de que se acordase cuando él viniese a reinar sobre la tierra, y le contestase: sí, entonces cuando venga otra vez lo haré, pero qué susto de haberse dado que ese mismo día, pensar que iba a estar en el paraíso, escuchando la música divina, escuchando, hermanos, estando en la misma presencia de Dios. Él oyendo esas palabras, de verse contentado diciendo: gloria a Dios que he puesto mi fe en el Señor, gloria a Dios que no soy como el otro. Acuérdense que el otro estaba injuriando, el otro estaba burlándose. Y él le dijo, estoy parafraseando ahora: mira, nosotros merecemos lo que nos vino, pero él no ha hecho nada. Y lo mira a él y puso su fe en él. Estos ladrones habían oído, hermanos, las buenas nuevas, habían oído quién era Jesucristo. Porque era algo que el pueblo se hablaba y todo el mundo hablaba de esto. Y ahora ellos están siendo crucificados juntamente con Cristo. Ahora usted y yo tenemos la promesa que un día estaremos con el Señor. Pero a este le dijo que ese mismo día estaría con él. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué aprendemos nosotros de este incidente? Que así como el Señor se mostró benigno y perdonador para con un hombre malo y cruel, como lo debió haber sido aquel hombre, aquel bandido, aquel ladrón que hablaba. Había sido un salteador de caminos, robando a la multitud de infelices viajeros, quitando la vida a innumerables desventurados que habían caído en sus sanguinarias garras. Imagínense, qué amor para perdonar a ese ladrón, qué amor para perdonar a ese que lo estaban crucificando, no por buena gente. Jesucristo lo estaban crucificando porque Él, aunque nunca había pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero este hombre era malo. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo perdonó, fue benigno. Y nosotros así, igual, de la misma manera, hermanos, debemos de tener esa actitud de perdonar, de ser benignos, aun cuando haya personas que nosotros pensemos que son demasiado malos. Y si usted se cree demasiado malo, se cree demasiado indigno, en Juan 6:37 la Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Al pensar de esto, hermanos, meditando sobre esto, qué bueno que el Señor no nos echó fuera a nosotros. Amén, hermanos. La misma promesa quizás para este hombre que fue ese mismo día, porque él ahí estaba muriendo, es la promesa que usted y yo tenemos, hermano. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le hago una pregunta: cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? La tercera palabra, dan ganas de desviarse, pero quiero cubrir las 7 palabras. En realidad cada palabra y cada contexto de cada palabra se abre para predicar. Por eso me estoy quedando esforzándome para mantenerme dentro de mi bosquejo. La tercera palabra del moribundo Señor Jesucristo en la cruz es en Juan 19:26. Encuéntralo si gusta. Juan 19:26. Ya lo encontró, porque yo no lo he encontrado todavía. 19:26. Dice así: cuando vio Jesús
a su madre y al discípulo a quien él amaba, este es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, oiga lo que dijo: mujer, he ahí tu hijo. ¿Está conmigo? Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí que tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra. La tercera palabra tenemos que estudiarlo un poquito, porque ahí el amor filial de Cristo, siendo que era hombre, perfectamente Dios, sabiendo que ya no iba a estar ahí para cuidar de su mamá, sale a reducir ese amor filial y se preocupa por aquella que lo había llevado en sus entrañas por espacio de 9 meses. Cuán humano, hermanos, se muestra Jesucristo en este particular. Y aprendemos a Él, oiga, escucha esto, no solo a honrar y respetar a los que nos dieron la existencia, sino velar por ellos con amor, sobre todo cuando se hallaren en la vejez e incapacitados para valerse por sí mismos. Jesucristo estaba, hermano, dando su vida en angustia, tremendo dolor, pero eso no importó. Él vio a su madre. Qué amor, ¿verdad, hermanos? Y a veces pensamos que porque estamos en la iglesia, somos de Cristo, ya nos olvidamos de los seres queridos. Nos olvidamos del papá, de la mamá, nos olvidamos de los hijos. Hermano, ese amor no se debe acabar. Aunque estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, aún tenemos una responsabilidad de ese amor hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros padres. Si algo deben de aprender los hijos de estas palabras es: hijo, ama a tu mamá, ama a tu papá, ámalos como Cristo amó a su propia madre. Porque muchos hijos son despreocupados, ingratos. Cristo estaba pensando en su mamá. ¿Quién la iba a cuidar? Ve a su amigo, a su discípulo, a quien él amaba, y le dice: mira, cuida a mi mamá. Y mamá, yo ya me voy a morir, yo sé que estás doliendo porque me estás viendo en esta cruz, pero él es tu hijo ahora, él va a cuidar de ti. ¿Quién está aquí conmigo? No seamos como muchos hijos ingratos que, pudiendo ayudar a sus ancianos padres, que se hallan poco menos que en la miseria, no lo hacen, de puro egoístas y malos. Y así, mientras ellos viven rodeados de toda suerte de comodidades y hasta con lujo, sus ascendientes inmediatos se hallan carentes de lo necesario. Preocúpese de sus padres. Es un ejemplo que nos dejó Jesucristo. Son palabras importantísimas. Clavado en la cruz está diciendo esas palabras. La cuarta palabra de nuestro Señor es Mateo 27:46. Ahorita se los digo. Mateo 27:46. ¿Sí están aprendiendo algo, hermanos? Debería estar marcando estos versículos en su Biblia. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, la cuarta palabra del Redentor es: Dios mío. Como dice ahí, leímos: ¿por qué me has desamparado? Estas palabras proferidas por el Señor, por el Salvador, al verse desamparado de aquel, óigame, con el cual había mantenido la más íntima y dulce comunión desde toda la eternidad. Lo único que hacen es revelar la tristeza de su alma, al cerciorarse de que su Padre Celestial lo había en ese momento abandonado.
Pero se preguntará a alguien, ¿por qué lo abandonó cuando más lo necesitaba? ¿Por qué lo abandonó cuando más necesitado estaba de su apoyo y fortaleza? Voy a decir por qué. Porque en aquel momento Jesucristo cargaba, como dice el profeta Isaías, nuestros delitos y pecados. Y Dios, que es santísimo, y por lo cual mismo odia al pecado con perfecto odio, apartó la vista de Jesucristo, porque en ese preciso momento hacía cuenta como que Jesús no era su hijo, óigame, sino el sustituto de la humanidad pecadora. Era un instante, era un segundo, era algo tan rápido. Pero es que si se iba a dejar caer sobre el cuerpo de Cristo todo el castigo, todo el pecado, en ese momento, en preciso momento, rápido, solo miró la humanidad de Cristo. Y Cristo no tiene otra manera de expresar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué terrible debió haber sido eso. Separarse de su Padre por un instante a causa del pecado suyo y del pecado mío. Cristo sufría el castigo que merecían los pecados y crímenes cometidos por los hombres. Esta es una expresión, oiga, de la humanidad del Señor reducida a la más terrible agonía para satisfacer la ira de su Padre por los pecados del mundo. No fue fácil, hermanos. Algunos críticos de nosotros que ganamos almas dicen: ustedes predican un evangelio barato, un evangelio fácil. No, esa es una blasfemia, porque nuestro evangelio no es barato ni fácil, le costó a Cristo mucho. La quinta palabra, hermanos, Juan 19:28. Juan 19:28. Qué tremendo esto. ¿Está todavía conmigo? Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿cómo? Consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. Esa es la quinta palabra: tengo sed. Ahora véame aquí, es natural que la tuviera. Sabemos que uno, oiga lo que estoy diciendo, que uno que ha sido herido de alguna gravedad suele experimentar una gran sed. ¿Y sabe a qué viene esto? Por la intensa fiebre que le sobreviene. Y Jesucristo, que estaba herido en su santa cabeza con la corona de espinas, herido por en sus adorables manos y en sus venerables pies, con los agudos clavos con que lo habían clavado, experimentó una terrible sed. Y eso que no hablamos de los latigazos. Su cuerpo desgarrado, había perdido sangre, agua, y la fiebre intensa. Me imagino que aquellos detractores pensarían que estaba delirando. Pero él dijo, expresó lo que era normal de una persona que había sido abusada de tal manera: tengo sed. Pero no solo es sed física la que experimentó, sino otra clase de sed. No sed de venganza ni de justicia por las vejaciones que sufría, sino la sed moral de ver a los hombres, gloria al Señor, reconciliados con Dios mediante la fe en su sangre purificadora. Pero tengo sed. Y Él nos habla en las bienaventuranzas: tengo hambre y sed ¿de qué? De justicia. La sexta palabra está ahí en el versículo 30. ¿Sí lo tienen ahí? Juan 19:30.
Versículo 28 dice: después de esto, subiendo Jesús por toda, que todo estaba consumado, dijo al que, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo se la acercaron a la boca. Qué crueles. Pero mire el versículo 30. ¿Está todavía conmigo? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, léalo conmigo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esa es todo lo demás, pero la palabra que él dijo es: consumado es. Si la obra de la redención del género de nosotros los humanos, decretada desde toda la eternidad, obra que los profetas y santos habían ardientemente deseado que se cumpliese, ya se había profetizado en ese momento, se estaban cumpliendo todas las escrituras del Mesías que había de venir. Las fatigas y dolores que Jesús padeciera para llevar a cabo su ministerio mesiánico, las burlas y persecuciones, las angustias del Getsemaní y de la cruz habían llegado a su fin. Y el hombre en ese instante, consumado es, dijo Cristo, había llegado y había sido redimido de sus pecados. Me encanta como dice en inglés, y lo mismo significa, pero en inglés dice it is finished. En español podríamos literalmente decir: ha sido finalizado, ha terminado, se acabó, ya es una realidad. Qué hermoso, qué lindo. Consumado es. Imagínense, hermano, esa escena que más o menos estamos tratando de describir. Y él ve todo esto que está pasando aquí, ve a su mamá, ve a los discípulos, ve a su padre que pareciera que lo ha abandonado por la primera vez en toda la eternidad. Exclama como un humano con su dolor: tengo sed. Y nadie le mostró, de los que lo habían capturado, alguna misericordia. Le dan vinagre para aumentar su angustia, su dolor, su desesperación. Pero yo creo que también para él fue algo hermoso. Dice la palabra del Señor en Hebreos que el gozo puesto delante de él sufrió el aprobio. Y por eso dijo: consumado es. Ya se finalizó. Ya no tengo que sufrir. Ya no tengo que dar mi vida. Ya sufrí todo lo que iba a sufrir. Consumado es. Y qué ingratos somos nosotros, hermanos. Sí, es una celebración religiosa, tradicional, pero nos ayuda a enfocar en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Esta expresión consumado es muy bella, una dulce expresión. Cuánta consolación encierra para el alma ávida de perdón. Ahora bien, si la obra de la redención ha sido consumada, quiere decir que es algo perfectamente hecho y que nada hay que añadir de nuestra parte. Todo lo hizo Cristo. No se deben de hacer penitencias, no se pueden hacer obras meritorias, por cuanto todo Cristo lo hizo de una forma perfecta y fue cumplida en Él para agradar y para hacer y cumplir la obra de Dios. La séptima y última palabra del Hijo de Dios en la cruz. Acuérdense que estos evangelios se llaman sinópticos, que deben de compararse. Y aquí se nos dice que inmediatamente que él dijo consumado es, expiró, pero hay un detallito ahí en Lucas. Lucas era el escritor de los detalles. Vaya conmigo a Lucas 23:46. Dije Lucas 23:46. Si estamos ahí, hermanos, encuéntrelo por favor. Entonces Jesús, oiga, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, que expiró. O sea que podríamos decir que dijo: consumado es. Le dijo a la gente. Y después mira a su padre y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es tremendo, hermanos. Porque ¿en quién nos hemos encomendado nosotros en este día? Jesucristo nos enseñó una gran lección. Debemos de encomendarnos a nuestro Creador. Y en el día, en tantas religiones que hay, hermanos, unos se encomiendan a este, se encomiendan a esto, se encomiendan a aquello. No, encomendémonos en las manos de nuestro Padre Celestial. He aquí en qué términos encomienda Jesús su alma a Dios. Dice: su Padre Celestial. También nosotros hemos de partir algún día, hermanos, de este mundo. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo será. Lo que sí sabemos de seguro es que hemos de partir. Por eso nuestras almas, nuestras vidas tienen que estar ya en las manos de Dios. Termino, pregunto: ¿a quién encomendaremos nuestra alma a la hora de la suprema muerte? Me acuerdo cuando mi suegra pasó a la presencia del Señor. Yo estaba en Lancaster y se la llevaron de la casa al hospital. Y habíamos decidido que no le íbamos a conectar a máquinas porque ¿para qué hacerla sufrir? Y preguntaron, porque preguntan, ¿la conectamos? Dijo: no, no. Y le pusieron una inyección para el dolor, para que estuviera tranquila. Pero vamos a esperar que todo sea en el tiempo del Señor. Yo pude venir y nos juntamos ahí. Después la familia había venido. Y como era de esperarse, porque hablamos a un Cristo en su humanidad, ¿verdad? Estaba angustiado. Y me acuerdo mirar a mi suegra y yo no sé por qué proferí estas palabras. No sé si algo vi yo en ella, pero le dije: doña Paulita, no se preocupe. Usted nos deja aquí y al otro lado ahí va a estar el Señor. Y no tenga miedo. Nosotros aquí la vamos a acompañar. De este lado estamos nosotros. Del otro lado está el Señor. Y ella se tranquilizó. Y como en un minuto oramos, como a 1 o 2 minutos, cerró los ojos. Al punto que ni sabíamos si ya había muerto o no. Pero qué lindo, hermanos, para el cristiano, para el santo, el que cree en Cristo, saber que dejando este cuerpo es estar presente con el Señor. La otra experiencia bonita que yo tuve fue con el hermano Castro Ramos. Él había estado trabajando todo el día en la iglesia y se fue a recoger a Dinora y a Omar. Fueron a ganar almas y regresaron, y el hermano Piedra y la hermana Piedra le dieron su chocolatito, ¿verdad? Yo digo que ellos se lo quebraron. No, el hermano padecía por 10 años de su corazón, pero él había estado trabajando, fue a ganar almas y le dieron un pancito, chocolatito con un pancito, y él se fue a su casa. Como a la media hora que llegó a su casa, le dio un segundo ataque, porque 10 años había tenido un ataque al corazón. Y me acuerdo que ahí estaba, ¿cómo se llama? Alberto Nájera. Vivía ahí con él y le dijo: llama al 911. Y aquel nervioso, no sé qué hacer. El mismo hermano Ramos, muriéndose, llamó al 911. Llegó la ambulancia, llegaron los bomberos. Según creen, ya había fallecido cuando llegaron. Pero para que no estuviera en la casa y esperar que venga el forense y todo eso, como quiera lo llevaron al hospital. A todo esto me llaman a mí. Yo voy al hospital. Aquí yo vivía en la Burnett y el hermano estaba ahí en el memorial. Llego a la emergencia, ahí estaba ya su hija, el hermano también, Víctor. Y llegué allá, Medina y Ross Medina. Y cuando entro, obviamente no me iba a burlar, pero yo lo veo y le digo: wow, le digo, entonces no está muerto, mira, hermana, se está sonriendo. Y me dijo: pastor, ella con una sonrisa en su cara: así murió mi papá, así quedó, con una sonrisa.
Yo no puedo comprobarle esto, solo puedo especular que cuando Él dejó este cuerpo y en un instante, en un segundo, está en la presencia del Señor, hubo una sonrisa en su rostro. Y yo pensé y dije, qué linda manera de morir. Y tal vez algunos de ustedes dirán, una linda manera de morir. Tengo noticias para usted. Usted un día se va a morir. Perdóneme que se lo diga, pero yo también, y todos vamos a morir. Y para mí, sabiendo que es una realidad, vamos a morir, qué buena manera de morir. Y Él me había dicho a mí, le había dicho a muchos, cuando yo muera quiero irme rápido, porque no quiero ser carga para nadie, ni quiero estar en una cama tirado por años. Le he pedido al Señor que cuando yo me muera rápido. Yo vi eso y oí eso, y esa es la manera que yo me quiero ir. Y le pido al Señor que me dé la paz y la tranquilidad de poder morir feliz, en un instante, dejando este cuerpo en la presencia del Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque debe ser lindo estar en la presencia del Señor. Él sabía, hermano, Él es Dios hecho carne. Y Él sabía, yo sé que aquí estoy sufriendo, mi cuerpo está desgarrado. Es una escena horrible, hermano. Pero dice Él, no saben esto, perdónalo porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para que la podamos encomendar nuestra alma a Dios, es del todo necesario que nos arrepintamos sin tardanza de nuestro pecado, que nos convirtamos a Cristo, confiando de a de veras en el sacrificio de Jesucristo consumado en la cruz. Así, cuando llegue la hora de partir de esta vida, lo haremos tranquilos, confiados, exclamando como el Salvador: Padre celestial, en tus manos encomiendo mi alma. Un cortejo de ángeles nos conducirá a las eternas moradas en luz, porque Cristo dijo: no temáis, y nos prometió que nos iba a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él está allá, hermanos, nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Eso me sirve a mí de consuelo cuando pienso en mi hermano. Pablo dijo: ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y eso me consuela y debe consolar a cualquiera que ha perdido un ser querido, especialmente los que hemos perdido seres queridos en Cristo Jesús. La esperanza de la vida eterna, la esperanza de estar con Cristo por toda la eternidad. O eso nos debería de tratar de ganar a toda la gente que conocemos para Cristo, si en verdad lo creemos. Entonces, en este tiempo, hermanos, de la famosa Semana Santa, son bonitas las tradiciones. Me encantan los alimentos y todo lo que hacemos para esta época. Y aunque aquí se pierden mucho de esas tradiciones, pero lo más lindo de todo es que celebramos y recordamos la pasión, la muerte de Cristo. Y más lindo es cuando celebramos su resurrección. Oremos.